Muy buenos días para todos ustedes, los que nos siguen y pues hace unos meses están pendientes de estas exposiciones, de estas investigaciones y de esta clase que compartimos aquí en lo que tiene que ver y hemos llamado como la escatología del pacto eterno. Simplemente el término escatología pues lo hemos usado como para que ustedes sepan de qué se trata este estudio, pero más allá de lo teológico y lo dogmático, tradicionalmente hablando, pues lo que estamos identificando es la expresión incorruptible contenida en el mensaje a las iglesias que Juan de Patmos escribiera en el libro, en los primeros tres capítulos, más bien de Apocalipsis. Esto nos sirve de fundamento, ¿verdad? Obviamente porque una vez que terminemos estos primeros tres capítulos, ya nos vamos a adentrar como tal en el libro de Apocalipsis, partiendo del entendimiento que la palabra de Dios es eterna, incorruptible y no cambia, pero no en el sentido de la palabra escrita, o sea, lo que conocemos como la Biblia, la Torá, la Mishnah, el Talmud, los códices, no estamos hablando de esa palabra inmutable, sino de la conciencia que hay tras la palabra, o sea, el espíritu tras la letra. Como bien lo identificara el apóstol Pablo en su momento, que la letra en realidad puede quedar como letra muerta. La letra puede servir durante un tiempo, que es el caso de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y prácticamente también del sentido profético que vemos allí en las Escrituras. Tienen vigencia, claro que sí, tienen poder. Las palabras escritas tienen poder, pero ese poder que tienen las palabras escritas, simplemente como letras, como nomenclaturas, como símbolos, pues se va desgastando, se va acabando. No obstante, cuando hablamos de la palabra de Dios, que es el espíritu tras esa letra, que a su vez es la conciencia incorruptible del Dios eterno, que no cambia, que es inmutable, que no tiene variación, a eso es que le apuntamos en el presente estudio. No identificar pues lo que va a suceder de aquí a 5 años, a 20, a 50, no estamos en esa proyección, aunque si en algún momento su espíritu y su entendimiento le puede dar a esta generación o a alguno de ustedes que escuchan este mensaje para identificar en el mundo en el cual vivimos y en la generación en la que estamos alguna proyección profética con respecto a la voluntad de Dios, pues tampoco nos oponemos a ello. Nosotros sabemos que Dios es quien revela también su santidad, su palabra, su carácter, y las mismas circunstancias que marcarán o marcan una generación, él las puede revelar indudablemente con un sentido de guardar, de preservar a todos aquellos que hacen parte de su iglesia, que son sus hijos. En ese sentido, sí sabemos que la vigencia profética, la vigencia de el evangelio eterno y de la conciencia de Dios puede servir para preservarnos en una generación, para preservar todo lo que nosotros como hijos de Dios debemos manifestar. Es más, podemos decir que el único factor de preservación que ha estado presente ininterrumpidamente a través de toda la historia humana ha sido la conciencia de Dios. A pesar de reinos, reyes, imperios, circunstancias, pestes, hambres, terremotos y cataclismos en el mundo, la conciencia de Dios siempre ha preservado la humanidad. Recordemos que partimos de un punto que es una máxima, desde el cual sabemos que Dios se relaciona, se manifiesta y se da a conocer al hombre. Y es establecer que sin Dios, perdón, que sin nosotros los seres humanos, que somos alma, sin el alma, sin los seres humanos, Dios prácticamente se quedaría sin expresión en el tiempo y en el espacio. Dios es eterno y por eso estamos nosotros, de cierta manera, al rescate en este estudio, al rescate de esa eternidad contenida tras la letra, que como dije, es la conciencia y ha sido la conciencia incorruptible de Dios siempre. Ahí es que Dios no cambia, su consejo, su palabra es inmutable. Así que hemos llegado, mi querida Socorrito, a ese punto, ¿verdad? De Sardis, la iglesia o el mensaje a Sardis. Quiero recordarles algo muy importante para nosotros también y para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Los títulos que tomamos en Apocalipsis, al igual que las subdivisiones como los
capítulos y los versículos los tomamos simplemente como un referente para ver dónde es que quedamos. Sin embargo, quiero invitarles a despojarnos de esa influencia de la división gramatical en el estudio de Apocalipsis. El estudio de Apocalipsis o el libro de Apocalipsis, su lectura y su análisis, pues dan cuenta de su importancia también en la medida de que ustedes como estudiantes o comentaristas, contertulios, creyentes e hijos de Dios, cualquiera que se tope más adelante con estas grabaciones, con estos estudios, pues pueda entender esto, que Dios en su propósito eterno jamás y nunca había establecido que la iglesia se rigiera por un libro como es la Biblia. La Biblia no es el fundamento de la iglesia. La Biblia no es el libro de la vida que nos habla Apocalipsis. La Biblia no es la conciencia de Dios. La Biblia es una parte, tal vez una parte muy pequeña, muy minúscula. Lo mayor, lo más grande de esta edificación es la iglesia, porque la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo, del cual o de la cual la cabeza es Cristo. Entonces, pues yo puedo entender que de pronto algunos de ustedes no puedan estar de acuerdo con lo que acabo de decir. Sin embargo, esto no tiene discusión y tampoco pretendo discutirlo con nadie. El fundamento de la iglesia es la conciencia incorruptible de Cristo, mas no la Biblia. Así que mis amigos, vamos a adentrarnos en este estudio y vamos a considerar algunos puntos muy importantes de la iglesia o del mensaje que encontramos en Apocalipsis, como el mensaje a la iglesia de Sardis. Así que bueno, espérenme en un momento, vamos a ir allí al registro bíblico en Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad, Socorrito? Ahí es donde estamos. Listo, muy bien. Ok, ya estamos aquí, Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ir al referente. Recuerden que estas palabras que están aquí son una parte importante en cuanto a el entendimiento pues que se va desarrollando al momento que cada uno desde la mente de Cristo, porque esa es una responsabilidad que tampoco podemos dejar de lado. Nosotros vamos a la Biblia, a la palabra escrita de Dios, desde la mente de Cristo. Es más, yo puedo decir que nadie debería ir a la Biblia si no es en la mente de Cristo. No en la teología ni en la visión de la denominación, porque seguramente vamos a acomodar a los intereses humanos, humanistas particulares, religiosos y teológicos, lo que aquí está. Pero ir a la Biblia despojados de todo prejuicio es una garantía, por lo menos, de poder recibir un grado de iluminación del entendimiento que nos permita anclarnos en lo que es verdadero, en lo que ha sido verdadero desde el principio. Y lo que ha sido verdadero desde el principio es la eterna e inmácula palabra de Dios. Muy bien, entonces escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Nuevamente, permítame que hablar y señalar que aquí encontramos nuevamente una expresión del carácter de Dios, los 7 espíritus de Dios. Una figura o una expresión de plenitud de todo aquello que dentro de lo profético, de lo escatológico y todo lo que en la mentalidad y cultura judía se esperaba, los 7 espíritus de Dios, la capacidad máxima, diríamos, la plenitud de administración, de vida. El número 7 es un número muy importante, no porque sea el número de Dios, ni mucho menos, sino porque es el número de la plenitud, de la llenura, de lo que está completo, de lo que ha sido puesto como punto final. Por eso aquí nos va a hablar, o le está hablando más bien, Juan de Patmos a esa iglesia desde ese entendimiento que obviamente el autor llamado Juan de Patmos también entiende.
el que tiene los 7 espíritus de Dios y obviamente las 7 estrellas que hablan de tiempos. Recuerden que esta es otra figura importante aquí. Las 7 estrellas nos hablan de tiempos. Entonces va a hablar del que conoce la administración y también los tiempos. Y allí dice, yo conozco tus obras. Obviamente las obras que se manifiestan, mis queridos amigos y contertulios, las obras que la iglesia debe manifestar en cada generación ya están asignadas. ¿Dónde? En lo mismo que está diciendo, en los 7 espíritus que son sabiduría y en las 7 estrellas que son los tiempos de Dios. Y entonces luego al decir yo conozco tus obras, prácticamente está diciendo que Él conoce de antemano y previamente todo lo que una expresión de su conciencia llamada iglesia, en este caso asentada en una ciudad como Sardis, debería estar haciendo o no debería hacer. Obviamente, si ustedes preguntan, ¿está vigente ello? Yo puedo decirles, por supuesto que está vigente. Dios conoce las obras de lo que debemos hacer hoy en esta generación, en el año 2024, indiscutiblemente que sí. ¿Y cómo las conoce? ¿Dónde están? Dirá usted. ¿Cómo podemos acceder a ellas? ¿Cómo tenemos certeza y seguridad de que lo que estamos haciendo es conforme a la edificación? Bueno, lo dije al principio. Nadie debería adentrarse en un estudio bíblico, espiritual, teológico, arqueológico para descubrir e indagar acerca de las palabras espirituales de Dios sin la mente de Cristo. Así que la única manera de saber si lo que estamos haciendo, edificando, compartiendo, hablando, evangelizando, entre otras serie de acciones, eminentemente activismo de la iglesia, es conforme a Dios. Y aquí viene una parte importante, mi querida Socorro. ¿Cuánto del activismo evangélico que se hace hoy está aprobado por Dios? Hoy se habla de seminarios, hoy se habla de congresos, se habla de talleres de demonología, talleres de guerra espiritual, talleres de ungimiento, talleres proféticos, talleres de empoderamiento, talleres de estudio bíblico, talleres de vigilia, talleres de liberación, talleres de demonología y bueno, de adoración, talleres de alabanza. Dicen ellos que para capacitar a los líderes. La pregunta acá es, y perdónenme lo que vamos a decir, porque es que nosotros también somos autocríticos de las congregaciones. Porque ¿cuánto de ese activismo lo conoce Dios? ¿Cuánto de ese activismo en realidad es para conocer a Cristo? Porque si el activismo en tu denominación, en tu congregación, en el sitio donde te reúnes, no está trayendo una mayor iluminación de Cristo, déjame decirte que es puro humanismo. El activismo no es propio de la revelación de Cristo. No hay ninguna actividad humana. Escuchen esto, no hay ninguna actividad humana, por santa y espiritual que se quiera disfrazar haciéndola y practicándola al interior de alguna comunidad cristiano evangélica, que pueda traer revelación de Cristo. No hay ninguna, ninguna. Ni siquiera, te voy a decir, ni siquiera los cultos que se hacen en las congregaciones. Un culto tampoco puede traer revelación. Usted dirá, entonces estamos perdiendo el tiempo, entonces ¿para qué nos reunimos? Entonces ¿para qué hacemos todo? No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo ni que para qué nos reunimos, estoy diciendo que no hay ninguna actividad humana, que eso incluye los cultos que hacemos. Con todo lo que se hace ahí, qué adoración, qué oración, qué levantadita de manos, qué azotadita del piso con los pies, caídos van, caídos vienen, estas personas que tienen movimientos pentecostaloides epilépticos, tampoco eso trae revelación. Muchos de esos activismos y actividades simplemente son fanatismo religioso e inclusive rayan en la histeria colectiva, producto de la presión social y del sentir del alma, de querer buscar y tener pertenencia en un grupo. Y tengo la explicación, obviamente, por qué ninguna actividad humana trae revelación. Porque claramente el Señor Jesucristo estableció que el único que puede revelarse o revelar a su hijo es el Padre.
Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie tampoco conoce al Hijo sino el Padre. Y aquel a quien Él quiera revelar. Esa es una máxima. Y creo que acertadamente el Señor Jesús estableció, mi querida Socorrito, ese pensamiento, para que nadie pueda adjudicarse la franquicia de la revelación. Por ahí hay muchos hoy. Mire, he visto cosas tan inverosímiles, he visto cosas tan locas en estos días, que llega un predicador amarrado con un arnés al techo del auditorio y prácticamente dice que él llega volando hasta el altar. Lo bajan con un arnés, lo bajan y llega, aparece, no toca el piso el tipo. Y cuando va a ministrar lo vuelven y lo levantan con un cable y él ministra desde arriba a toda la gente. Son las locuras que algunos de ustedes aprueban y aplauden, porque están supremamente contaminados de del pseudoevangelio, de las fantasías y la mitología evangélica. Por eso no hay seguridad más grande, no hay seguridad mayor que conocer al que es verdadero. Y conocer al que es verdadero, pues implica, mis queridos amigos, conocer a Cristo simplemente. Pero para conocer a Cristo, ¿qué debo hacer? Dirá usted. Simplemente tener disposición al aprendizaje, disposición al aprender. Por eso yo conozco tus obras es definitivo. Es una expresión que marca la pauta de todo lo que Dios va a hablar a todas las iglesias. Usted puede ver esa reiteración en todos los mensajes. Yo conozco tus obras. Y antes de pasar al siguiente punto, déjenme decir nuevamente que hay muchas actividades que se hacen, incluida una tan, ¿qué podríamos decir? Tan espiritual como el evangelismo, hoy disfrazada solamente de buscar hacer prosélitos para una denominación. El verdadero evangelismo no tiene nada que ver con andar buscando prosélitos, Jesús lo dijo. Los fariseos y los escribas y los saduceos andaban buscando prosélitos y cuando lo hacían prosélito, dice el Señor Jesús acusándoles, ustedes le hacen doblemente hijo del infierno, porque con lo mismo que lo evangelizaban, lo acusaban y lo condenaban. Y no es así en las iglesias cristiano-evangélicas. Hacen un prosélito para meterlo a la iglesia y luego condenarlo con el infierno, amenazarlo con Satanás y llenarlo de maldiciones generacionales y de una serie de cosas que no existen hoy delante de Dios. Por eso, yo conozco tus obras es el elemento de juicio de Dios que está vigente y permanente. Recuerde que Dios conoce todas las cosas y por eso esta expresión no es la excepción aquí. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Ahí está. Permítame trasladar eso a este tiempo. Muchas de las congregaciones hoy asentadas por todo el mundo tienen fama. ¿Y por qué tienen fama? Tienen nombre de que viven. ¿Por qué? Porque el apóstol tiene canal de televisión, red de emisoras, tienen el grupo de alabanza gigantesco, tiene una congregación de miles, ha escrito libros. Entonces la gente de esa congregación dice, mi pastor o mi apóstol es fulano. Y bueno, tiene nombre de que vive. Recuerden que aquí el hecho de que el Señor juzgue, de que tiene nombre de que vives, nuevamente voy al punto. No es porque escribir libros esté mal hecho. Realizar seminarios, congresos y talleres para devolverle el cerebro a la gente y que no se deje manipular de los aparecidos pseudoapóstoles religiosos que hay en la presente generación. Esté mal, está muy bien. Deberíamos escribir libros, deberíamos leer buenos libros, que sean libros de autocrítica, libros de despertar espiritual. Pero lastimosamente aquí donde Dios le está diciendo a Sardis, yo conozco tus obras y que tiene nombre de que vives es justamente porque las actividades y las obras que hacían no eran conforme a lo que Dios decía que tenían que hacer. Es más, te voy a decir, regresémonos un poco a esa época de Sardis.
que bien ustedes pueden mirar nuestros videos anteriores donde hacemos un análisis etimológico y hermenéutico, inclusive cultural e histórico. Mi querida Socorrito, recuerde que toda esa investigación la hicimos para mirar qué era Sardis y cómo era Sardis en ese tiempo. Usted lo puede hacer también para que entienda el contexto de a qué se estaba refiriendo Dios cuando les dice a estos creyentes de Sardis: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives, porque estaban profundamente permeados con toda la culturalidad que había en Sardis, con todo el activismo humano, político, humanista y religioso que había en Sardis. Ahora les voy a decir, no hay iglesias no, perdón, no hay congregaciones y grupos religiosos hoy que todo lo agarran de moda. Dicen que para atraer a los jóvenes hay que poner luces de colores, hay que traer un buen DJ cristiano, hay que traer cañones de luces y el mejor sonido y casi una pista de baile se les ofrece a los muchachos hoy. Se han prostituido ellos al tratar de imitar las metodologías del mundo, mi querida Socorro, para evangelizar. Dicen que para evangelizar. Por eso acertadamente el Señor Jesús dijo: ustedes lo que solamente buscan es hacer crecer sus filas de prosélitos, pero no traer iluminación de Cristo, no traer conocimiento de Cristo. Eso los convierte en falsos adoradores, en falsos promotores de una verdad que no conocen. Tienes nombre de que vives, y esto lo dice Dios, que conoce las obras, que conoce la configuración de la conciencia de su iglesia en el mundo. Dios les está diciendo: yo conozco tus obras. Y seguramente las obras de ellos no son las de Dios, por eso dice: yo conozco tus obras. Alguien me preguntó, Socorro, hace unos días, ¿por qué no dice yo desconozco tus obras? Porque justamente la balanza que Dios pone es que conociendo las obras de Dios no las hacen, convirtiéndose en obras humanas. Por eso aquí dice: yo conozco tus obras. Parece una afirmación en este caso, pero más que ser una afirmación, Socorrito, es un factor de juicio. Yo conozco tus obras, esas obras te han dado nombre de que vives. Hay muchos grupos pseudoevangélicos, pseudocristianos, cuya única actividad cuya única actividad, Socorrito, es andar haciendo eventos, muchos eventos. Todo el mes están llenos de eventos. Entonces tienen nombre de que viven, tienen publicidad en la televisión, en las emisoras, e inclusive gozan del buen nombre frente a los políticos de turno de su región o comunidad. Por eso tienen nombre de que vives. ¿Frente a quién? Frente a los mismos ciegos que guían. También una parábola que Jesús dijo: ciegos guías de ciegos. Y gozan del reconocimiento y los invitan a la plaza pública a hacer disque oraciones, a inaugurar eventos, porque el pastor tiene que estar allí. Nada más perverso y pervertido de la realidad. Por eso tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Quién dice estás muerto? Dios. El único vivo, el único que sustenta la vida de todo, le dice a esta gente de Sardis: ustedes están muertos. Sus obras no tienen nada que ver con la vida espiritual. ¡Wow! ¡Qué tremendo, Socorrito, esto! Entonces, si todo lo que esta gente hacía y todo lo que muchos hacen hoy como expresión de conciencia espiritual no produce vida, ¿qué produce? Pues la respuesta está clara y es sencilla: muerte, separación, enemistad, tinieblas, ignorancia. Prácticamente hay muchos grupos pseudoevangélicos, pseudocristianos hoy que promueven desde sus púlpitos las llamadas doctrinas de demonios, que no son nuevas. Y como para cada doctrina que ellos inventan encuentran un versículo, Socorro querida. Entonces muchos de los creyentes que están ahí sentados, mucha de la gente tan sincera que está ahí sentada, termina creyendo lo que estos charlatanes desde el púlpito promulgan y promueven. Muy bien, el siguiente versículo les dice: sé vigilante. La palabra aquí es atalaya. Que más que un
adjetivo es un llamado que Dios le está haciendo a estos creyentes de Sardis. Les está diciendo, ten la actitud de la atalaya. ¿Y por qué? Para que puedan identificar la mentira, la falsedad. Amada Socorro, no en vano el Señor Jesús estableció su iglesia, sus hijos, sus discípulos en el mundo, como una columna y baluarte de la verdad, vamos a decir, como un faro. Solo la iglesia verdadera del Señor Jesucristo en el mundo puede advertir de estos engaños. Porque la iglesia verdadera, la verdadera iglesia de Cristo, es la única que tiene la capacidad de identificar el mal en el mundo y juzgarlo. Pero aquí no, esta gente está absolutamente perdida, por eso Dios les hace el llamado de que vuelvan a ser atalayas. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, les dice. ¿Qué significa eso? Les está diciendo que hay un tiempo que todo va a terminar, hay unas cosas que están para terminar, acabarse, morir, pero ellos están perseverando en las cosas que están para morir, por eso tenían nombre de que vive, pero en realidad estaban muertos, porque esas cosas ya no correspondían a Dios. Afirma las cosas que están para morir, o sea, deshazte de los rudimentos. Porque, y aquí les dice por qué, porque no he hallado tus obras shalom. No he hallado tus obras plenas, no te he hallado en el telestai, en el tetelestai. No estás administrando lo consumado, estás incurriendo en las obras muertas. Hagamos una pausa, Socorrito, aquí porque vamos a tener que abrir otra sesión para seguir hablando de esto. Y lo que usted menciona, claro, hacer obras de ayudar a los pobres, a los necesitados, eso, ¿qué le puedo decir yo, Socorrito? Esa es una parte minúscula, es lo mínimo que se debería hacer, más cuando muchos de estos imperios evangélicos religiosos tienen grandes arcas repletas de riquezas, que en realidad solo le sirven al hombre que se ha puesto al frente de esa comunidad. Hay muchos que disfrazan las buenas obras de Dios haciendo caridades, haciendo convocatorias, haciendo adopciones, creando, y como dije, eso está bien. En el sentido humano, en el sentido altruista, de misericordia y de amor por el prójimo, puede estar bien. Pero aquí estamos hablando es de cuánta conciencia espiritual. Las actividades que muchos hacen hoy están trayendo revelación, iluminación del entendimiento para que el mundo sepa quién es Cristo. Le doy la palabra, Socorrito, estos minuticos que tenemos. Bueno, mi pastor, realmente gracias a Dios por habernos despertado y tener ese privilegio de entre tantos millones de personas, nosotros tener ahora este entendimiento de lo que realmente es la iglesia del Señor. Porque antes estábamos en una congregación donde no entendíamos nada, pero ahora, gracias a Dios, que podemos entender muchas cosas y que Dios mira es lo que ya está asignado a nuestras vidas como iglesia, a lo que ya está asignado dentro de nosotros, de la iglesia para hacerlo como una obra, no solamente eh, hacer cosas pues humanas, que uno a veces creía que esas cosas humanas que uno hacía, que ayudar, que regalarle algo a alguien, eso eran las obras de Dios, no, porque si uno, ahora como usted dice, si yo tengo el entendimiento de Cristo, lo que yo haga sale del corazón de Cristo, no de mi corazón, de mi alma corrupta, no, sino ya de lo que Cristo se está formando en mí, de cómo Cristo se ha formado en mí. Entonces yo esas obras ya las hago es desde ese entendimiento, bueno, y a veces no es ni de entendimiento, pastor, sino porque nacen del corazón de Dios para hacerlas.
Entonces yo no necesito tampoco entendimiento para hacer lo que ya Dios quiere que yo haga espontáneamente, digamos, de una manera espontánea, ¿no? Ay, si no lo hago, ¿será que sí? ¿Será que no? No, yo lo hago porque eso está aquí, ya Dios me lo Está en la colocó a mí naturaleza aquí. renovada nuestra, Socorrito. Eso está en nuestro ADN, en nuestra naturaleza renovada, en nuestra conciencia. Claro, Es entonces ya, automático. exactamente. Entonces ya no es pensar, sí, ya uno lo hace de otra manera. Y el entendimiento de la iglesia, pastor, es que nosotros teníamos un entendimiento de la iglesia muy vano, muy superficial, digo yo, porque no entendíamos. Entonces pensábamos que hacer las obras, que hacer esto, que hacer lo otro, que el ayuno, que la oración, que corra para allá, que corra el asiento al pastor, que póngale el bonita la oficina para que esté cómodo. Eso era trabajar para Dios. ¿Cómo, qué equivocados estábamos, y qué equivocados están? Porque eso se sigue haciendo. Entonces, bueno, gracias a Dios por este entendimiento y esta obra. Ojalá esta palabra pudiera correr como ríos de agua viva para todos aquellos y poderlos alcanzar para Cristo y verdaderamente para lo que es la obra de Dios. Sería maravilloso. Pero es tan difícil, pastor, es tan difícil encontrar personas que dicen, no, mi iglesia es la mejor porque allá no se roban los diezmos, allá tenemos contador, no, mi iglesia es la mejor porque allá lo que se recoge es para hacer la fundación para la mujer soltera, la madre soltera, bueno, un poco de cosas. Yo digo, Por eso, yo bueno, ¿quién? conozco tus obras. Entonces, ahí es como tan difícil uno llegarle a la gente. Ah, no, una persona yo me dijo, no, es que yo también estudio teología. Le dije yo, ah, qué bien. Ah, ya no me puse a alegar más porque ¿para qué? No, no hay sentido, porque la soberbia y la arrogancia los corona a ellos y, como le dije, Socorrito, Ajá. salvo que el Señor les dé iluminación y entendimiento, ellos persistirán en su pseudoevangelio y en su pseudo religiosidad y espiritualidad. Sí, qué triste. En realidad no produce ninguna transformación de nada. Ajá. Ya es triste porque son personas que uno ama, ¿no? Uno Sí. quiere porque formaron parte de nuestro pasado, pero a veces como que toca mejor callar y que sea Dios el que haga la obra en ellos. Hay que soltar porque a veces tenemos que entender, hay gente que nos amó y nunca más nos va a volver a amar. Hay gente que pasó Ajá. un momento en nuestra vida y se fueron para siempre y no volverán más. Ya, Ay, sí, bueno, triste eso, pero es la verdad. y, Sí. y bueno, Ujú. es mejor por eso anclar toda nuestra vida, confianza, certeza y aún nuestros sentidos y emociones en Cristo. Él no va a fallar Ajá. y Él va a alinear Sí, siempre señor. nuestra vida a Él. Bueno, mi pastor, sí, así será. Muy bien, Se mi nos querido acabó el tiempo. Socorrito. Sí, ya estamos aquí al límite. Entonces, mis queridos amigos, como siempre les reiteramos, aquí estaremos prestos para responder sus dudas, sus inquietudes. Si ustedes tienen a bien dejarnos sus preguntas, con mucho gusto tomaremos el tiempo para responder. Gracias por la sintonía. Hasta luego. Hasta luego.